Hemos dicho en el inicio de esta serie de videos que durante la gastrulación operan en forma integrada en tiempo y espacio varios comportamientos celulares del desarrollo. Sin embargo, hemos insistido a lo largo de los videos que uno de los comportamientos celulares que ocupa un papel central en la gastrulación es el denominado migración celular colectiva y dirigida. Este video está específicamente dedicado a explicar algunos de los procesos de control de los procesos denominados migración celular colectiva dirigida, analizados desde el punto de vista físico y desde el punto de vista químico. Para explicar los procesos de desplazamientos celulares dirigidos, es común que se utilice el concepto de aptotaxis, como si fuera una entidad biológica. El concepto de aptotaxis en realidad el término aptotaxis tiene una dependencia de disciplina ya que proviene de la física. Y desde el punto de vista físico, el concepto de aptotaxis se refiere a procesos que ocurren cuando dos materiales interactúan entre sí. Y se lo describe como un proceso de desplazamiento de un objeto A. Supongamos un objeto A y un objeto B, uno que es más pequeño que el otro y el segundo puede operar como sustrato. Se trata de un proceso de desplazamiento de un objeto A constituido por un cierto material respecto de otro objeto B que tiene mayor rigidez que el primero y además tiene mayor tamaño que el primero. Y lo de la rigidez es importante porque debe operar como punto de apoyo para una cierta fuerza que aparece entre ambos. Este desplazamiento se produce en tanto entre ambos materiales exista una fuerza interfacial de intensidad suficiente como para desplazar la masa del cuerpo A sobre el cuerpo B que opera como apoyo o sustrato. Como verán, se trata de una fuerza que opera entre dos superficies, dos cuerpos diferentes. Existen los procesos de desplazamiento celulares fenómenos como el descrito. Es la primera pregunta que nos interesa, ya que se trata de dos elementos. Por un lado, la célula y por otro lado, la matriz extracelular. Los dos componentes esenciales de cualquier organismo pluricelular, como es el embrión, apenas se convierte en organismo pluricelular. Para ver cómo podemos contestar esta pregunta, vamos a analizar las siguientes situaciones experimentales y los resultados que se obtienen. Esta diapositiva ilustra el comportamiento que podría exhibir una célula correspondiente a una población celular embrionaria cualquiera con capacidad migratoria, que el embrión ha sido sometido a un proceso de disociación celular y las células se encuentran en suspensión. Cuando las células se encuentran en suspensión en el medio de cultivo, no pueden desplazarse, debido a que no encuentran ningún punto de apoyo, puesto que están rodeadas por agua. Si se permite que por su propio peso caigan en el fondo del tubo de ensayo, se comportan de diferente manera dependiendo de la constitución o composición físico-química del fondo del tubo de ensayo. Lo que se ilustran aquí en A, B, C o D es una situación en la que en el tubo de ensayo, la placa de Petri o la placa de cultivos, el experimentador generó diferentes tipos de sustratos constituidos por diferentes mezclas de proteínas de diferente naturaleza, respecto de las cuales las células se comportan como se ilustra. En este caso, tienen esta forma, gradualmente van cambiando su forma hasta que se nota que tienen una morfología que presupone la existencia de una fuerza interfacial importante entre la célula y el sustrato D. Este resultado se interpreta en el sentido de que las células pueden desarrollar respecto de diferentes componentes de la matriz extracelular fuerzas interfaciales de diferente intensidad. Y, por extensión, se supone que si es necesaria un punto de apoyo para el ejercicio de una fuerza, podría suponerse que en estas condiciones las células no podrán desplazarse o se desplazarían muy poco y que en estas condiciones es una condición apropiada para el desplazamiento. Cuando se dejan estas células sobre estos diferentes sustratos durante un cierto tiempo, de modo que
tratándose de células con capacidad migratoria, se mueven, se constata que efectivamente en este caso no hay desplazamientos o el desplazamiento es muy pequeño y que en este caso sí existe un desplazamiento y es mayor que el que se podría observar aquí y aquí. Mayor en términos de el trayecto recorrido para diferentes periodos de tiempo considerados. El experimento que analizamos en la diapositiva precedente muestra que es necesaria la operación de una fuerza interfacial de una cierta intensidad, de modo que se produzca un desplazamiento. Analizaremos ahora a continuación lo que ocurre con la dinámica de la migración celular en dos situaciones experimentales diferentes en las que analizamos, para que pueda ser analizada la dinámica, un número importante, un número grande de células, de modo tal que sus desplazamientos puedan ser analizados, promediados y caracterizados matemáticamente. En el primer ejemplo, A, se trata de un medio de cultivo en cuyo fondo se generó un sustrato respecto del cual las células tienen una cierta afinidad y permite un desplazamiento de una cierta intensidad. Y lo que pretende el experimentador es que el sustrato sobre el cual se apoyarán las células sea uniforme. Vale decir, tenga una composición proteica uniforme, de modo tal que las células no puedan detectar diferencias en el espacio. De modo que el experimento consiste en tomar una población celular embrionaria, hacer una disociación de células, generar un medio de cultivo con un sustrato sobre el cual se dejan que las células se depositen. Hecho esto, se controla el tiempo y como ven ustedes aquí, en tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, se analiza la distribución que tienen las células. En estos esquemas existe el mismo número de células y la distribución va a cambiar, la posición de cada célula va cambiando en función del en función del tiempo. Sin embargo, cuando se intenta caracterizar por métodos matemáticos precisos cómo caracterizar esta distribución espacial, esta otra y esta otra, se constata que la distribución espacial es la misma. En todos los casos, corresponde a una distribución uniforme o aleatoria en la que no existe ningún tipo de organización espacial particular. Ahora analicemos el siguiente experimento. En el siguiente experimento se introdujo una diferencia en la adhesividad del sustrato respecto de las células. De modo tal que, por un lado, se construyeron medios de cultivos en los que una parte del medio de cultivo tiene un sustrato con una composición proteica similar a la que se utilizó en el panel superior. Pero otra parte del medio de cultivo tiene una composición de proteínas respecto del cual las células tienen mayor afinidad o mayor adhesividad. Vale decir, las células, si se mide la intensidad de la fuerza interfacial entre las células y este sustrato, esa fuerza es de menor intensidad que la que se mide entre las células y este otro sustrato. Armado este sistema, como el anterior, con una distribución aleatoria, cuando se deja transcurrir el tiempo, se observa que las células van teniendo una distribución con una concentración cada vez mayor en la zona respecto de la cual tienen mayor adhesividad. Vale decir, en la zona respecto de la cual la fuerza interfacial célula-sustrato es mayor. Estos resultados experimentales nos permiten analizar ahora con detalle qué pasa con las células que se encuentran en esta interfase, como por ejemplo esta célula, o esta célula, o esta célula. La idea es que toda célula que se aproxime a esta interfase desde este punto, desde esta superficie, tendrá mayor probabilidad de pasar a esta que a esta. Y además, toda célula que se aproxime a esta superficie desde esta zona tendrá la mayor probabilidad de volver a la misma que pasarse a la otra. Eso es lo que analizamos en la siguiente diapositiva. Esta imagen fue hecha para analizar en forma teórica la circunstancia para aquellas células o la situación para aquellas células que han llegado a la interfase. La interfase entre las zonas de baja y alta fuerza interfacial es esta línea de mayor grosor. Esta línea marca
lo que en la diapositiva anterior sería la zona clara y la zona oscura. La zona respecto de la cual las células tienen poca adhesividad versus la zona respecto de la cual tienen mayor adhesividad. Para una célula cualquiera ubicada que llega a la interfase y que se encuentre, como se ilustra aquí, con una distribución de pseudopodios o de prolongaciones que es más o menos la misma, esto quiere decir que pueden emitir prolongaciones aleatoriamente, la probabilidad de producir pseudopodios es la misma hacia este lado que hacia este lado. Sin embargo, se ilustra que si en el tiempo cero considera una célula que está en esa interfase, en un tiempo siguiente ocurrirá que si la fuerza interfacial célula-sustrato es mayor de este lado que de este lado, pues entonces la célula realizará un proceso, un desplazamiento, debido a su capacidad contráctil, que como ven desplaza el centro de gravedad que aquí, en forma simbólica, se representó como si fuera el sitio en el que está el núcleo. Desplaza el centro de gravedad de la célula desde este punto hacia la zona de mayor adhesividad y, por supuesto, toda la célula se desplaza en aquel sentido. Si esta célula volviera en algún momento a ubicarse en este estado, volvería a realizar el mismo proceso. Difícilmente se saldría de la zona de alta intensidad de fuerza interfacial y se pasaría a la de baja intensidad de fuerza interfacial. Este fenómeno direcciona el desplazamiento, como se ve, como indican estas flechas, desde este punto hacia aquel punto. En el ejemplo que estamos considerando se trata solo de una interfase en la que la célula se encuentra en esa situación. Sin embargo, si consideramos ahora muchas interfaces sucesivas en las que la célula se va encontrando sucesivamente con zonas de mayor adhesividad, pues entonces este proceso podría ser continuo, de modo tal que de aquí se pase aquí y de aquí se pase aquí y de aquí se pase. Este fenómeno sería un ejemplo de aptotaxis para el caso de una célula que se está migrando si uno considera exclusivamente cómo opera la intensidad de la fuerza interfacial. De modo que en las diapositivas anteriores vemos que no es que si las fuerzas interfaciales están distribuidas homogéneamente en el espacio, el sistema no se organiza. Sin embargo, si hay un gradiente de fuerzas interfaciales, de modo tal que esta es una zona de baja intensidad de la fuerza interfacial y esta es una zona de alta intensidad, entonces el desplazamiento, que en ausencia de diferencias en la adhesividad es aleatorio, se transforma en un desplazamiento que, pese a ser aleatorio, tiene una mayor probabilidad de dirigirse a lo largo de esta dirección del espacio y en el sentido indicado por las flechas. Esa es la base del movimiento celular colectivo dirigido. De modo que la adhesividad diferencial no explica el movimiento de la célula, sino el sentido del desplazamiento. De ahí viene la importancia del concepto de aptotaxis. Es algo que depende, el direccionamiento depende de las diferencias en la adhesividad diferencial. Los experimentos que acabamos de analizar nos permiten dar una respuesta afirmativa a la pregunta original. Sin embargo, en el caso de las células que migran, no se trata simplemente de elementos A y B, como decíamos al principio en la definición física de aptotaxis, sino que las células disponen de una variedad amplia de proteínas de adhesión, célula, matriz extracelular, y lo mismo ocurre con la matriz extracelular. La matriz extracelular, dado que posee una composición proteica compleja, también posee una variedad amplia de proteínas que les permiten a las células anclarse o unirse a ellas y además desplazarse. De modo que no se trata de una fuerza entre dos elementos A y B, sino que la adhesión o la intensidad de la fuerza interfacial entre la célula y su matriz extracelular es el resultado neto de muchos procesos físico-químicos interactuantes entre la célula y la matriz extracelular. De modo que podemos aceptar que sí, es cierto, existe una fuerza de adhesión interfacial entre células, pero es el resultado, la intensidad de esa fuerza, en el caso de que pueda medirse, y puede medirse en muchas circunstancias,
La intensidad de esa fuerza es el resultado neto de muchos procesos físico-químicos interactuantes. Ahora bien, si bien aceptamos que se puede aplicar el concepto de aptotaxis tal como viene de la física, la siguiente pregunta es esta. ¿El concepto físico de aptotaxis es suficiente para explicar la migración celular dirigida? Bueno, en este caso la respuesta es negativa. No es suficiente. La fuerza interfacial célula-sustrato o célula matriz extracelular, lo único que podría explicar es que la célula se adhiera fuertemente o con diferentes intensidades a diferentes lugares del sustrato. No explican que las células se mueven. El desplazamiento de las células sobre cualquier sustrato, ya sea que sea homogéneo o sea heterogéneo, depende de otro conjunto de fuerzas que se generan internamente dentro de la célula y que no operan necesariamente, no operan en la interfase célula-sustrato. Las fuerzas que se generan en el interior de la célula dependen de interacciones entre las proteínas o los elementos del citoesqueleto que pueden desplazarse unos respecto de los otros, con consumo de energía proveniente de la hidrólisis del ATP, que generan fuerzas intracitoplasmáticas, las fuerzas intracitoplasmáticas necesarias como para poder mover en el espacio la masa que posee una célula. Además de esto, de que existan procesos que explican la generación de fuerzas intracitoplasmáticas, el desplazamiento dirigido requiere que el modo como se ensambla el citoesqueleto de las células, de modo tal de que generar fuerzas intracitoplasmáticas se produzca de un modo organizado en el espacio, de modo que la fuerza ejercida se oriente con el mismo vector con un vector que coincide con las diferencias en la adhesividad diferencial. De modo que esto solo puede explicarse si existen, además de los mecanismos que generan fuerzas intracitoplasmáticas, si existen mecanismos que vinculan la intensidad de las fuerzas interfaciales célula-sustrato con la organización del citoesqueleto, de modo que permitan una orientación espacial de los procesos de generación de fuerzas intracitoplasmáticas. Si no fuera así, la contracción de los elementos en el citoplasma solamente produciría una especie de contracción de la célula o una relajación de la célula. Y no es eso lo que ocurre cuando las células realizan procesos de migración celular dirigidos. A continuación tenemos algunos ejemplos de cómo ocurren estos procesos, los que mencionamos en esta diapositiva. Esta diapositiva, tomada del libro de Biología Celular y Molecular de Alberts, es bastante útil desde el punto de vista didáctico para resumir muchos de los ejemplos, de los fenómenos que hemos mencionado hasta ahora. Se trata de, esquemáticamente se representa una célula en unas ciertas condiciones que está migrando sobre un cierto sustrato. Esta banda amarilla representa la matriz extracelular. Como vemos, la célula es representada con un citoesqueleto de actina alrededor y una zona engrosada del citoesqueleto de actina en la región hacia la cual la célula se dirige. Aunque no está representado aquí en los siguientes esquemas, esta flecha y esta flecha marcan un vector de desplazamiento, una asimetría en el espacio que hace que la célula se dirija preferencialmente de izquierda hacia derecha. Como ven, es condición necesaria que la célula haya desarrollado cierta afinidad respecto del sustrato y esa afinidad está representada por la existencia de estos puntos, estas zonas que se ubican acá. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Son zonas denominados contactos focales en las que disponen de alta concentración de unas proteínas denominadas integrinas que tienen una alta afinidad respecto de ciertas proteínas de la matriz extracelular, como por ejemplo la fibronectina. De modo que por un lado la célula requiere de una adhesión respecto del sustrato para, apoyándose sobre estas, emitir una prolongación en esta dirección. Esta prolongación en este caso se llama lamelipodio, que significa que esto tiene la forma de una lámina.
Vista desde arriba se vería como la extensión de una lámina citoplasmática en este sentido. En las siguientes imágenes se ve cómo la célula, apreciemos este punto, cómo este extremo caudal de la célula se desplaza hacia acá y cómo el frente de avance también se desplaza hacia adelante. Este desplazamiento requiere de algunas cosas. Uno, como se trata que de esta zona hay unas ciertas características del citoesqueleto, sobre esta región, que podríamos llamar el tiempo 1, como ven, de aquí en adelante, tracemos una línea de arriba abajo, de aquí en adelante se generó una nueva región de citoesqueleto, que se está dibujada de un color distinto. Y como ven, esta región nueva se extiende en aquella dirección, se extiende cada vez más en aquella dirección. Analicemos otro hecho. En este caso, el último punto, el punto de adhesión más adelantado de la célula es este. Si seguimos esto, veremos que en este punto se desarrolló otro punto de adhesión. Y que cuando se expande este lamelipodio hacia adelante, en un punto con el que esta célula no está en contacto, este punto del espacio, fíjense, se generó un nuevo contacto. Al mismo tiempo, podríamos ver que este desapareció. Así sucesivamente, la célula va emitiendo prolongaciones en la dirección del desplazamiento, va estableciendo nuevos contactos y va desarmando o desensamblando los contactos que estaban en la región que quedaba detrás del desplazamiento, en el sentido de desplazamiento. De modo que hay un punto de apoyo en este punto y una contracción del citoesqueleto, de modo tal que esta región del citoplasma, como ven aquí, una contracción, lleva al citoplasma en esta dirección. Ahora, la contracción que mueve a la masa celular en esta dirección depende de muchas proteínas, depende de fuerzas que se generan dentro de la célula y que corresponden a fenómenos que ocurren en el citoesqueleto. Aquí se menciona una proteína, dice la miosina 2, ya vamos a ver qué rol puede cumplir. Lo importante es que los fenómenos de adhesividad de las células son más intensos en esta región que en esta región y eso posibilita una especie de ciclo de expansión de un lamelipodio, fijación del lamelipodio en algún punto respecto del cual la célula tiene mayor adhesividad que antes, eliminación del punto de adhesión caudal, contracción del citoesqueleto y luego se repite el mismo ciclo. Vale decir que si consideramos este esquema como el mismo fenómeno llevará a que esta célula pase a una posición que está más adelante en el sentido de su desplazamiento. Esta diapositiva sirve para ilustrar el dinamismo que poseen algunos de los componentes del citoesqueleto, en este caso concreto, la actina, que es capaz de desplazarse, microfilamentos de actina pueden desplazarse uno respecto de los otros y generar fuerzas intracitoplasmáticas. La dinámica implica lo siguiente, que hay un pool de actina denominada G o globular, denominados también monómeros de los microfilamentos de actina. Cuando estos se ensamblan en microfilamentos, estos microfilamentos, como ven, 1, 2, 3, 4, 5, etc., pueden adquirir muchas formas diferentes de organización espacial dependiendo de las proteínas con las que interactúan. Aquí están interactuando con algunas proteínas, aquí con otras proteínas, en este caso con otras, en este caso con otras, y así sucesivamente. Se ilustra también acá, que en este caso se ilustra que estos microfilamentos de actina, que tienen un extremo más y un extremo menos, pueden unirse a algunas estructuras de la célula, por un lado, y fíjense, se disponen en filamentos. Y aquí, en este punto, se ilustra que, en tanto estos microfilamentos estén a una distancia apropiada, como para que entre ellas se introduzca un par de estas moléculas motor, que es la miosina 2 que estaba en la diapositiva anterior, estas dos moléculas motor dispuestas así en forma enfrentada pueden desplazar a un microfilamento respecto del otro. Como se ilustra aquí, este se desplaza en esta dirección y este se desplaza en la otra dirección. Ahora, si consideramos que alguno de estos elementos está fijo en otra estructura, esto podrá generar una fuerza que está dirigida en alguna dirección en particular. Fenómenos de este tipo
de reestructuración permanente del citoesqueleto ocurre cuando una célula está en suspensión, cuando una célula se apoya sobre un sustrato y, sobre todo, cuando una célula encuentra sobre un sustrato diferentes regiones respecto de los cuales la célula experimenta una fuerza interfacial de diferente intensidad. En relación con la detección de sitios respecto de los cuales la célula tiene diferente intensidad, en esos sitios se inician vías de señalización intracelular que reorganizan rápidamente al citoesqueleto de modo tal que la célula pueda generar un proceso espacialmente orientado de generación de fuerzas, o sea, las que se necesitan para desplazar a las células de la diapositiva anterior de izquierda a derecha. La diapositiva anterior explicaba cómo la dinámica del citoesqueleto posibilita que sus elementos puedan organizarse en el espacio de muchos modos diferentes. Esta diapositiva sirve para explicar uno de los conceptos de una diapositiva anterior en la que se afirmaba que, por un lado, aparte de las fuerzas interfaciales, se requieren de la generación de fuerzas intracitoplasmáticas. Y a continuación se afirmaba, pero estas fuerzas intracitoplasmáticas deben estar orientadas en el espacio de modo que coincidan con el vector que representa a las diferencias en las intensidades en las fuerzas interfaciales. De modo que debe existir un mecanismo por medio del cual uno y otro se asocian. Lo que es uno y otro me refiero a esto, al vector que define a las diferencias en la fuerza interfacial, y otro el que define al modo como se orientan en el interior de la célula las líneas de fuerza que genera el citoesqueleto. Para analizar ese proceso, vamos a ir analizando gradualmente las tres imágenes que vemos acá. Aquí se ilustra una situación experimental en la que un grupo de células, se produjo una suspensión de células, se las pone en un medio de cultivo y se les permite desplazarse dado que se agrega algún agente aptotáctico o quimiotáctico. Cuando se analiza, por ejemplo, esta célula que está acá, en esta célula se está desplazando en esta dirección. Cuando en una célula como esta se analiza la región de atrás y la región de adelante, a esta región se llama frente de avance y esta es la que le sigue. Las características del frente de avance, y se analiza esta región, que es esta, con métodos inmunohistoquímicos que posibilitan, por un lado, detectar elementos del citoesqueleto, como por ejemplo los microfilamentos de actina, y por otro, en verde, y por otro lado, elementos que son típicos de las uniones focales, como por ejemplo las integrinas u otras proteínas de esa región, se puede observar que en cada eso está teñido con un anticuerpo que da color, algún color que combinado con el verde da naranja. De modo que todos estos puntos naranja que se ven en la superficie de la célula, en el frente de avance de la célula, pero que también se ven superpuesto con el citoplasma, lo que quiere decir que son sitios de contacto que están debajo de la célula, entre la célula y la matriz extracelular, se puede ver cómo, los puntos focales de adhesión se orientan en la periferia de este lamelipodio o de este pseudopodio, y además cómo los haces de microfilamentos del citoesqueleto se orientan de un modo típico, de modo que cada uno de esos terminan en un punto de adhesión focal, en una placa de adhesión focal, como ven. Se observa también acá que sobre estos puntos de adhesión focal se producen algunas prolongaciones que van más allá de la línea de los procesos de adhesión focal. Se tratan de filipodios que se están extendiendo en busca de sitios de mayor adhesividad aún. De modo que este proceso, lo que estamos viendo acá, es cómo se alinean en el espacio las diferencias en las intensidades de las fuerzas interfaciales entre este punto y este punto, y por otro lado, cómo esos dos elementos condicionan la organización espacial de los microfilamentos de actina. A estos filamentos se los denomina específicamente red de tensión o filamentos de tensión. Si ahora nos concentramos en un punto cualquiera de estos puntos amarillos, y lo analizamos desde el punto de vista molecular, nos encontramos con que cada uno de esos puntos tiene un dispositivo integrado por algunas proteínas de la membrana plasmática, algunas proteínas transmembrana,
Algunas proteínas, las que se ubican en este plano, que genéricamente se denominan proteínas de anclaje, que vinculan a las proteínas transmembrana con los elementos del citoesqueleto. Y vemos que se trata de una organización macromolecular compleja, en la que por un lado existen algunas proteínas que cumplen esencialmente la función mecánica de anclaje. ¿Anclaje entre qué y qué? Anclaje entre la proteína integrina que está fuertemente unida a la matriz extracelular y elementos del citoesqueleto. A eso se denomina de anclaje. Por otro lado, en este complejo proteico, también existen algunas moléculas que sensan este contacto y que en consecuencia inician procesos de señalización intracelular que se dirigen hacia el citoesqueleto. Y a partir de aquí se produce una divergencia de muchas vías de señalización que producen en la célula diferentes efectos. Cambios en la adhesividad celular, de modo que los fenómenos de adhesividad celular en los sitios alejados disminuyan. Regulación del ciclo celular también. Regulación de la expresión genética, sí, por supuesto, porque todos estos dependen de la expresión de una alta actividad transcripcional de los genes codificantes de las proteínas que están participando en este momento. Y además, y lo más importante en relación con esta organización espacial que vemos en esta imagen, remodelan el citoesqueleto de un modo tal que, con respecto a cualquiera de estos puntos, el citoesqueleto se desensambla atrás y se ensambla adelante, posibilitando, por un lado, la fijación en un cierto punto y la generación de nuevas fibras del citoesqueleto que permiten que la célula produzca una prolongación que se dirige en el sentido del movimiento. La última diapositiva que vamos a analizar sirve para explicar esto que estábamos diciendo, cómo cómo la célula genera un lamelipodio que se extiende más allá del último punto de adhesión que logró. Para ello, el Albers, que seguimos las diapositivas que estamos utilizando son del Albers, se ilustra aquí un proceso por medio del cual una célula que está realizando un desplazamiento en una cierta dirección indicada por esta flecha y por esta flecha, tiene una concentración de proteínas que regulan la dinámica del citoesqueleto, tal que en esta región, la región de atrás, predominan las proteínas que desensamblan el citoesqueleto de actina. De modo que en esta región hay un desensamblado neto de filamentos. Esto está ocurriendo lejos del frente de avance. La célula a su vez dispone de elementos por medio de los cuales los monómeros que fueron soltados aquí y las proteínas nucleadoras de nuevos filamentos de actina se desplazan hacia el borde del frente de avance. De modo que en esta región predominan las proteínas reguladoras del ensamblado de la red de citoesqueleto, predominan aquellas que hacen que se ensamble más que las que se desensamblen. Como consecuencia, en esta región existe, en el borde de avance, existe un estado de neto, el resultado neto, siempre estamos hablando de un resultado neto, tanto aquí como aquí. Existe aquí un estado en el que se produce un ensamblaje neto, de modo que la red se desensambla en este punto y se arma en este punto. Este proceso, acompañado de cambios en otros elementos del citoesqueleto, permite que la célula vaya proyectando hacia adelante nuevas regiones, nuevas láminas de membrana o pseudopodios o filipodios que posibilitan tomar nuevos contactos en relación con los cuales las células toman decisiones. Las decisiones son seguir en dicha dirección o por el contrario, retraer la prolongación y esperar que aparezcan otros sitios respecto de los cuales sensen mayor afinidad. Así de dinámicos son estos procesos y como ven, el concepto de aptotaxis, tal como fue acuñado en el campo de la física, no alcanza a explicar todos estos procesos que estamos explicando y que ocurren dentro del citoesqueleto. Por lo cual, la migración celular colectiva dirigida requiere de la operación de dos conjuntos de fuerzas. Un conjunto de fuerzas generados intracitoplasmáticamente
organizado de modo tal que tenga una cierta organización espacial. Eso posibilita el desplazamiento. Y por otro lado, de la existencia de un gradiente en las intensidades de las fuerzas interfaciales célula-sustrato, de modo tal que este segundo direcciona el movimiento. Las fuerzas introcitoplasmáticas producen contracciones que posibilitan el desplazamiento de las células. La adhesividad diferencial respecto del sustrato, apropiadamente interpretada por la célula, organiza en el interior de la célula un proceso de generación de fuerzas colineal con las diferencias en la adhesividad que la célula detecta en su exterior, y eso posibilita que las fuerzas de contracción desplacen en las células en la dirección del gradiente de adhesividad diferencial. Y estas son las bases que pretenden explicar, por supuesto incompletamente, los procesos de migración celular colectiva dirigida que realizan los territorios presuntivos durante la gastrulación.